Bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a leer la vida de Pattakara, la Bhikkhuni, la venerable Pattakara, que fue un arahant y que fue la primera, digamos, dentro de los suttas de la Anguttara Nikaya. El Buda la nombra como la primera entre las que preservan el Vinaya, de las que preservan las reglas monásticas, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Cuando ustedes piensen que tienen el pensamiento de que su vida es miserable, de que el sufrimiento que están viviendo es lo peor que les puede pasar y que ustedes nunca, nadie sufre más que ustedes, acuérdense de la historia de Pattakara y van a ver que, bueno, Pattakara era una hermosa hija de un muy rico comerciante de Savatthi. Cuando ella tenía 16 años, sus padres la confinaron a ella al piso más alto de una mansión, entiendo yo, de una mansión, donde ella estaba rodeada de guardias para prevenirla a ella de que tuviera compañía de hombres jóvenes. Pero, a pesar de esa precaución, ella se enamoró de un sirviente de la casa. Cuando sus padres arreglaron el matrimonio para ella con un hombre joven que tenía el mismo estándar social, ella decidió escapar con este amante, con este siervo, ¿no? Habiendo escapado de la torre, disfrazándose ella misma de una sierva, se encuentra con su amante en el pueblo y la pareja se va a vivir a una villa lejos de Savatthi. Ahí el marido de ella se ganaba su sustento cultivando una pequeña región de tierra. Y la joven esposa tenía que hacer todo el trabajo que antiguamente hacían los sirvientes de sus padres, ¿sí? Piensen que era una chica que no estaba acostumbrada a eso. Y entonces de alguna manera ella empezó a vivir el resultado de sus decisiones. No sé si eso lo había calculado, pero cuando ella queda embarazada, ella le pide a su marido que por favor la lleve de vuelta a la casa de sus padres para que dé a luz en la casa de sus padres. Era una costumbre de la época. Claro, una costumbre de la época, ¿no? Y que seguramente en vistas de que ella estaba embarazada, iba a tener un nieto, los padres la iban a perdonar. Pero su esposo se rehusó, temiendo que los padres lo arrestaran a él o lo mandaran a matar. Entonces ella, que digamos en ese sentido no tenía muchos pruritos, decidió irse sola. Entonces un día, mientras su marido estaba lejos trabajando, ella se escapa por la puerta y agarra el camino que iba hacia Savatthi. Cuando su marido se entera por los vecinos que ella se había ido, la sigue y rápidamente la alcanza. Trata de persuadirla de que vuelva, pero ella no lo escucha a él e insiste en continuar. Pero antes de que ella llegue a Savatthi, empiezan los dolores de parto y enseguida tiene a luz ahí en el camino a un niño, a un bebé. Como no tenía ninguna otra razón para ir a ver a los padres porque ya había dado a luz, vuelven otra vez a su casa, su granja. Un tiempo después, Pattakara vuelve a estar embarazada por segunda vez. Nuevamente le pide a su marido que la lleve a la casa de sus padres, pero otra vez él rehúsa, ¿no? Otra vez con el mismo miedo que antes. Entonces, cuando nuevamente el marido se va, ella toma a su hijo, mayor, digamos,
y se va. Sabiendo esto que podía volver a pasar, el marido la sigue y nuevamente le pide que por favor no emprenda ese viaje, que por favor vuelva, pero ella nuevamente no lo quiere escuchar. Antes, digamos, más o menos a la altura de la mitad del viaje, de camino a Saguati, una tremenda tormenta se empieza. Y entre rayos y truenos y una lluvia muy fuerte, ella le empiezan los dolores de parto. Entonces le pide a su marido si puede encontrar algún refugio para los cuatro, ¿no? Su marido va, digamos, buscando algunas maderas o algo para construir, aunque sea un techito para la lluvia, y mientras estaba cortando madera, corta y sin querer toca evidentemente una serpiente que lo muerde e inmediatamente lo mata. Patacár esperó y no venía, hasta que al final tuvo el segundo hijo en el medio de la lluvia, ¿no? Y de la tormenta, en el medio del camino. A través de la noche estaban aterrorizados por todos los rayos y truenos que había, el niño mayor, el pequeño no paraba de llorar, y entonces ella lo único que podía hacer era protegerlos con su cuerpo. A la mañana, ella agarra a su pequeño bebé recién nacido, lo carga sobre su cadera y le da la otra manito a su otro hijo y van en busca del camino, digamos, toman el camino que había tomado el marido, el padre de los chicos, ¿no? Diciéndole, vamos querido hijo, que seguramente tu papá nos abandonó. Cuando ella se da vuelta en un recodo del camino, se encuentra con su marido muerto. Ella se queda completamente frisada ante esta visión y se empieza a lamentar y a llorar y a culparse a sí misma por la muerte de su marido. Pero poco después de eso continúa su camino, dado que en vista de que su marido había fallecido, tomó la decisión de volver con sus padres. Después de continuar un rato el camino, llega a un camino que se llamaba Achirawati, y debido a que la lluvia había sido muy grande, el río estaba muy alto y tenía una corriente muy violenta y muy intensa. Sintiéndose ella muy débil debido a que había parido, no podía cruzar con ambos chicos, cargando a uno y a otro de la mano. Entonces, Patacara deja a su hijo mayor cerca de un banco de arena cerca del río y cruza con el pequeño al otro lado. Cuando deja al pequeño al otro lado, digamos, de la orilla, vuelve a buscar al más grande, ¿no? Cuando ella estaba en la mitad de la corriente, un halcón que estaba hambriento buscaba una presa y vio al bebé recién nacido y se lo lleva. Y ella, no pudiendo hacer nada, ve como el halcón se roba a su hijo. Desesperada, ella empieza a gritar, ¿sí? Y empezó a gritar, entonces el hijo mayor, estando en la otra orilla, creía que lo llamaba. Y entonces se mete al río, el nene. Y cuando se mete al río, se ahoga. La corriente se lo lleva y se ahoga. Imagínense, en el curso de un día y una noche había perdido a sus dos hijos y a su marido. Desesperada, media loca, por esta triple tragedia, empieza a caminar de vuelta hacia Saguati, ¿no? Y cuando estaba por entrar a la ciudad, le pregunta a un hombre que estaba por ahí si había visto a su familia, a sus padres y a su hermano. Y este hombre le dice, pregúntame por cualquier familia del pueblo, pero esa por favor no me preguntes nada.
Entonces ella le insiste, le insiste, le insiste, entonces él le dice, bueno, mira, ayer a la noche, durante la terrible tormenta que pasó, la casa se derrumbó, matando a la pareja de viejitos que había y al hijo que vivía dentro. Los tres fueron cremados juntos hace un rato nada más. Si vos ves, les muestran un lugar en el horizonte, vas a ver que todavía el humo azul se ve desde acá. Eh, si vos querés ir hacia ese lugar está la pira funeraria. Cuando ella ve el humo, instantáneamente Patacara se vuelve loca, absolutamente, ¿no? Había perdido a sus dos hijos, a su marido, y se enteró en esa misma mañana que sus padres y su hermano habían muerto. Tan loca se vuelve que se arranca la ropa y queda desnuda. Y empieza a llorar y a gritar. Entonces toda la gente que la empieza a mirar empieza a... la empiezan a ver, empiezan a tildarla de loca porque estaba desnuda, había perdido a los dos hijos, había perdido a su marido, había perdido a los padres, había perdido a su hermano. Estaba completamente loca. Grande. 8. Y entonces se empieza a arrastrar por el piso, se empieza a ensuciar, empieza a estar toda sucia. Pero ella empieza a caminar hasta que queda cerca de Sahuati, de la ciudad propiamente, ¿no? En ese momento el Buda estaba viviendo en el monasterio de Yetahuana, rodeado de muchos discípulos. Cuando él ve a Patacara, que estaba a la entrada del monasterio, la reconoce como alguien que estaba lista para escuchar el mensaje del Dhamma. Los discípulos laicos empiezan a gritar, no dejen que esa mujer loca venga aquí. Pero el Buda dice, no, no la detengan, dejan que venga. Cuando ella se acerca, él le dice, hermana, por favor, retoma o busca de vuelta tu atención. Un hombre muy amable se saca su capa y se la entrega para que se cubra. Ella se lo pone y se acerca al iluminado, ¿no? Se postra ante él y le cuenta toda su historia, ¿no? La historia de lo que le había pasado, de que había perdido a los dos hijos, la historia de que había perdido a su marido en ese mismo día y a sus padres y a su hermano. El maestro la escucha pacientemente y con gran compasión le dice, Patacara, no te hagas más problema, viniste al único lugar donde es posible encontrar verdadero refugio y verdadero cobijo. No solamente hoy es el día en que te has encontrado con la calamidad y con el desastre, sino a través de un montón de rondas de existencias, llorando sobre la pérdida de hijos y de otros que son muy amados por vos. Tú has derramado más lágrimas que todas las aguas de los 4 océanos. Mientras él estaba hablando de los peligros del samsara, su dolor empezó a calmarse. Entonces el Buda concluye sus instrucciones de la siguiente manera. Los 4 océanos contienen muy poquita agua, comparado con todas las lágrimas que nosotros hemos derramado. Sumidos en el dolor y sumidos en la pena, y abrumados por el dolor, ¿por qué, oh mujer, todavía no haces el esfuerzo? No hay hijos ahí o allá afuera, no hay hijos que te van a dar refugios, no hay padre y no hay parientes. Los reyes no te pueden proveer refugio. Si vos entendés bien, habiendo entendido bien este hecho, el hombre sabio
se refugia en la virtud y rápidamente aclarará el camino que lo conduce al nirvana. Esta exposición del iluminado penetra en la mente de Pattakara tan profundamente que ella rápidamente puede comprender el significado de la impermanencia, el significado de la condicionalidad, es decir, del origen dependiente, y comprende finalmente que ese apego y la avidez de creer en que los fenómenos son permanentes le hace comprender la realidad del sufrimiento. Cuando el Buda termina este discurso, ella ya no era nunca más, no fue más una loca que se lamentaba, sino alguien que entró en la corriente, una conocedora del Dhamma y alguien que se había asegurado a través de la entrada en la corriente la liberación final. Inmediatamente después de la entrada en la corriente, Pattakara le pide entrar en la ordenación, en la máxima ordenación, digamos, entrar como monja, en la ordenación completa, ¿no? Y el Buda la manda con las bhikkhunis. Después de entrar en la sangha de las bhikkhunis, en la orden de monjas, Pattakara practica el Dhamma con gran diligencia y sus esfuerzos enseguida brotan en frutos para que, digamos, que le dieron el objetivo final, ¿no? Ella describe su desarrollo en los siguientes versos del Therigatha. Cultivando el campo, no sé si es ese, ¿no? ¿Sí? No tengo una traducción. Los jóvenes brahmanes aran sus campos y los siembran para así alimentar a sus esposas y a sus hijos. Trabajan por el bien de los suyos sin descanso. Hice lo mismo que ellos y nada. Las arduas enseñanzas del maestro practiqué concentrada y no cayendo nunca en la pereza, sin alcanzar todavía la gran liberación. Un día me lavaba en un río cercano los pies y me quedé absorta contemplando cómo el agua se dejaba llevar por la corriente. Aproveché ese instante para embridar en mi mente, un pura sangre inquieto que relincha, y coger una lámpara y entrar decidida en mi celda. Inspeccioné mi cama, me senté en un cojín, despabilé la vela con la aguja y sentí de repente que apagaba también con ella todas mis pasiones, la habitación oscura y yo en la luz. Entonces, esto es lo que en realidad observa Pattakara, observa la corriente, digamos, del río y ve que hay partes de la corriente que rápidamente quedan en la orilla, otras corrientes que siguen más lejos y llegan a la orilla y otras que van por el medio del río, pero que inevitablemente en algún momento tocan la orilla. Comprendiendo entonces que eso representaba para ella la longitud de la vida de cada una de las personas, que es diferente, algunos mueren jóvenes, otros llevan una vida hasta la adultez y otros hasta la vejez, se daba cuenta de que nadie estaba libre de la muerte. Sin embargo, cuando ella se da cuenta de esto, todavía no había logrado el fruto final. Entonces se sienta a meditar e intenta meditando y no lo logra. Fatigada, decide retirarse para la noche, ¿sí? Se va a descansar. Cuando entra entonces a su cuti, a su cabaña, se sienta en la cama y justo cuando la lámpara se extingue, en ese momento, debido a la práctica que había hecho antes, ella comprende inmediatamente, logra el nirvana completo.
ven que a veces una siesta puede ser muy interesante. Durante su carrera como monja, Pattakara había entonces logrado esto que les había dicho antes, la designación por el Buda de aquellas que eran las mayores expertas en el Vinaya, que son las reglas para las monjas, ¿sí? En este caso y para los monjes. Esta tendencia que ella tenía es el fruto de una aspiración muy antigua que ella había hecho al Buda Padumuttara, muy antiguamente, donde le había hecho esta determinación que ella iba a lograr el arahato con el Buda Gautama y que quería ser la primera en que guardara las reglas. Es muy, quizás se ve que es natural que Pattakara, habiendo esté particularmente relacionada con la disciplina, siendo que ella en sus años jóvenes, como ustedes pudieron ver, lo que hizo todo el tiempo fue irse de la casa de los padres, huir en secreto, después huir del marido constantemente en secreto, o sea, todo el tiempo escapándose. Y pese a que el marido dos veces le pidió que por favor no, ella hizo lo que quiso, y digamos, de alguna manera, lo que nos muestra esta historia es el fruto de las decisiones que uno toma, ¿no? Ella creía que eso era lo mejor, como cada uno de nosotros nos pasa cada vez que tomamos una decisión, ¿sí? Sino en realidad después de terminar de comprender el alcance de nuestras decisiones y fundamentalmente el estado mental en el cual tomó la decisión, ¿sí? O sea, una persona que huye de la casa de los padres, que huye del marido, que fue alguien con el que ella deseaba estar, porque ella huye de los padres para estar con este hombre con el cual ella había decidido compartir la vida. Después huye para volver. Todo lo que estamos viendo es una mente que nunca termina de decidirse. Y que de alguna manera siempre está el miedo o la insatisfacción como base para tomar esa decisión. Nunca está conforme con lo que tiene, con donde está. No es raro que entonces ella, en ese sentido, sea la que justamente entrenara su mente y sea la primera que contempla el Vinaya como un elemento fundamental. Es decir, es muy importante, en nuestro caso, los preceptos para poder lograr un desarrollo mental, es decir, una meditación profunda. Esto es algo que siempre es muy difícil de entender, realmente, muy complejo de entender. Muchas veces, inclusive en otras corrientes budistas, a los preceptos se lo pone a veces en un lugar, bueno, es cultural. Alguno puede ser cultural, algún precepto, ¿sí? Pero otros no lo son, no son culturales, tienen que ver con justamente más allá de la conducta cultural de un pueblo. Está directamente relacionado con lo que nos pasa en la mente cuando rompemos un precepto y cuando no lo rompemos, que es lo que pasa. Entonces hay una relación ahí entre la facilidad con la cual la mente se calma cuando uno se sienta a meditar y la conducta de vida. No está separado eso, no es una cosa, no es que yo soy una persona cuando vivo y otra cuando medito. No son dos mentes distintas. Y también la meditación, o sea, el samadhi, la tranquilidad y la visión, nos lleva a poder comprender o ver de otra manera la vida que tenemos, desde otra perspectiva, con otra sabiduría. Entonces estas tres canastas, sila, los preceptos, samadhi, la meditación y paña, la sabiduría, son tres cosas que están entrelazadas todo el tiempo.
Cuando uno se sienta a meditar, y muchas veces, a veces algunos me devuelven, bueno, cuando yo me siento a meditar es más fácil prestar atención, cuando estoy en la vida me olvido. Claro, eso es lo que sucede. Entonces la meditación es una práctica que nos lleva poco a poco a que en la vida también tengamos una mente meditativa. Y no olvidemos, ¿qué cosa? Las 4 nobles verdades. Que en la vida va a haber sufrimiento cada vez que surja la avidez y va a haber alivio cada vez que cesa la avidez. Es decir, cuando aplicamos las 6 R's. Y hay un camino para eso. Entonces nos damos cuenta de que los preceptos no tienen una función exclusivamente moral, sino que tienen un alcance mucho más profundo. Por favor, aclaro esto porque no es hacerse el buenito, ¿eh? No es hacerse el buenito. Implica una... Los preceptos implican una honradez, una honestidad con uno mismo, en relación a poder ver y sentir y aceptar lo que está pasando en ese momento. Porque si no, pasan a ser mandamientos, que tienen un corte más bien de culpa y de represión. Y eso no es, porque la culpa y la represión trae como consecuencia en algún momento que la olla explote, y cuando la olla explota, otra vez volvemos a estar en una situación de conflicto. Mi insistencia es para que ustedes puedan ver esa profundidad de los preceptos en un lugar que va más allá de la conducta moral, sino que tiene que ver directamente con la facilidad con la que después la mente se calma en la meditación. Hay algunas monjas que expresan gratitud hacia Pattakara. O sea, parece que Pattakara era una persona muy amorosa, ¿sí? Pese a que era la persona que marcaba el vinaya, digamos, la conducta. Hay una monja que se llamaba Chanda que dice estos versos en agradecimiento a Pattakara. Dice, porque ella tiene una gran compasión por mí, Pattakara me dio, me acepta como monja, digamos, es la que la ordena. Entonces ella me da una exhortación de que disfrute en mi camino hacia la última meta. Habiendo escuchado sus palabras y siguiendo sus instrucciones, la exhortación de esta mujer no fue en vano, y ahora soy libre de cualquier contaminación con el triple conocimiento, ¿sí? Es decir, que se logra, es un arahant. Otra bhikkhuni, Uttara, reporta cómo Pattakara habla a un grupo de monjas acerca de la conducta y la disciplina, ¿no? Y entonces dice esto: esfuércense a ustedes mismas en la enseñanza del Buda, de la cual lo que uno hace, uno no debe arrepentirse. Habiendo rápidamente lavadose los pies, siéntense a un lado. Habiendo surgido en la mente y logrando una mente recogida y concentrada, examinen las formaciones como si fueran la voy a traducir tal cual, como si fueran aliens y no ustedes mismos.
como si fueran algo que no es de ustedes, que simplemente son formaciones, y no yo soy esa formación. Uttara también fue Perdón, ¿qué dijiste? Como si fueran qué? No escuché. aliens, y no ustedes mismos, algo externo, ¿sí? Patakara logró efectuar un cambio desde una niña frívola a una de las más veteranas monjas de la Sangha, porque de alguna forma había una condición previa en sus renacimientos, en sus vidas anteriores, donde ya había desarrollado estas facultades. Debajo de las enseñanzas de otros budas se ha dicho que ella había sido monja muchas veces. Los insights que ella tenía, que ella había ganado, fueron ocultos debajo de sus acciones en las diferentes vidas, aguardando el momento justo donde las condiciones estén listas para dar fruto. Cuando el maestro Gotama aparece en el mundo, ella rápidamente la encontró y encontró el camino hacia él, y debido a la cantidad de sufrimiento y a esa urgencia inconsciente de encontrar el camino para la liberación del sufrimiento y para la interminable ronda de renacimientos, ella entonces encuentra al iluminado y su enseñanza emancipadora y entra en la vida sin hogar y logra el arahato. Bueno, y ahí termina la historia de Patakara, ¿sí? Que va a ser la última de las monjas que vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer un sutta la semana que viene, que todavía no lo decidí, pero probablemente vamos a leer un sutta del Vinaya, ¿sí? Que es donde hay muchas historias del Buda. Por ahí elige alguna de las historias de esas porque son muy interesantes y nunca las leímos. Y luego probablemente leamos 2 vidas más. La de Ananda, me gustaría leer. Quizás la de Anuruddha también. Y por ahí agregamos la de... ¿Cómo es? Ay, no me sale. La del asesino. Ya no es asesino. La de Angulimala, ¿sí? Leer un poquito de la vida de eso y después se me ocurrieron hacer otras charlas con otros tópicos también más mundanos. No mundanos, prácticos, ¿sí? Así que bueno, vieron que las historias de las monjas son tremendas. Tremendas. Esta pobre mujer que se le muere el hijo recién nacido, se lo lleva un halcón. De los gritos el mayor cree que la está llamando y se muere ahogado. El marido lo pica una serpiente, todo en el mismo día. Y cuando llega a su pueblo se entera de que se había derrumbado la casa de sus padres con sus padres adentro y muere también su hermano. ¿Entienden ahora lo que les decía al comienzo de la charla? ¿Vieron cuando uno se vuelve el dueño del sufrimiento? Hay historias de todo tipo en la vida. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Tienen dudas? ¿Comentarios de su práctica? Todos son bienvenidos. Bueno, yo creo que sería bueno que repitan los casitos para las personas que... Bueno, acá Maru me sugiere... Porque hay gente que después de la charla... Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, mientras piensan, acá Maru me dice que estaría bueno que nombre cuáles son los preceptos, ¿sí? Los preceptos laicos son 5, que es no tomar ninguna vida y no dañar a ningún ser viviente de manera intencionada, no tomar lo que nos es dado, lo que nos es ofrecido, digamos. El tercero es no mentir, no decir palabras agresivas o violentas, esto es insultar, no calumniar y no hacer chumerío, que es andar llevando historias de un lado para el otro, que no son verdad.
No tomar alcohol y drogas, es decir, ninguna sustancia que nuble la mente y que justamente deje a la mente en un estado donde muchas veces ese mismo estado lleva a romper otros preceptos, por ejemplo, mentir o maltratar a alguien, enojarse, etc. Y finalmente no llevar una vida sexual que me lastime o lastime a otros, que tiene que ver con mentir, engañar, ¿sí? Si uno está en pareja, engañar a la pareja, eso es romper el precepto, o forzar a alguien a tener relaciones sexuales no consentidas, o tener relaciones sexuales con niños o personas que todavía no entienden de qué se trata el intercambio sexual, ¿sí? Esos son los 5 preceptos principales, digamos, ¿no? Que ya son bastante interesantes cómo se nos cruzan en la vida. Especialmente el tercero es el más bravo, y a veces el cuarto, porque es muy cultural, tomar vino o fumar, ¿no? Pero son cosas que afectan a la mente, y que muchas veces en esa situación, aún en reuniones familiares, cuando alguien tomó alcohol, se le va la lengua muchas veces, ¿no? Y empiezan los idas y vueltas y parece algo muy cotidiano, ¿no? Y algo que está como muy socialmente aceptado. Por eso les decía que a veces ciertas cosas culturales parecen que son inofensivas y muchas veces son las causas de muchas peleas. Después el sexto precepto, que no necesariamente es obligado, pero la verdad que es un precepto muy lindo, que es tomar la determinación de ser amoroso y benevolente con uno mismo y con todos los seres vivientes, ¿no? Es llevar una mente de amorosidad y benevolencia, y eso expandirlo, irradiarlo al mundo y a uno mismo. Y luego hay otros, que el séptimo y el octavo, que se pueden tomar cuando estamos en un retiro. Depende, uno de ellos es no tener ninguna relación sexual durante el retiro, digamos, de ninguna índole, ningún acto sexual de ninguna índole. Y el octavo es no comer nada después del mediodía. ¿Sí? Se puede tomar algo, pero no comer nada en el sentido de comida pesada. Se puede poder comer una manzana o algún fruto seco, pero no comer una comida pesada. Pero eso es más que nada se dejan para los retiros, ¿sí? Los monjes tienen 227 Y las monjas un poquito. y las monjas 351. Así que los laicos somos afortunados. Hay toda una cosa alrededor, digamos, de las reglas, porque cuando el Buda empezó formando la sangha no existían las reglas. A medida que fueron siendo cada vez más y venían muchos novicios, se fueron aplicando reglas de convivencia, porque empezó a ver la gente, los monjes y las monjas a convivir, ¿no? Finalmente, antes de la muerte de Buda, el Buda tenía la idea de hacer algunos grandes cambios dentro del Vinaya, pero el Buda se muere y eso no sucede. Y entonces en el concilio de Arahant dicen, bueno, dejemos todo como está, porque la verdad que no sabemos qué cosas iba a cambiar el Buda. Pero bueno, entre ellos, por ejemplo, durante la época del Buda, cuando el Buda estaba vivo, siempre entre los monjes se llamaban abuso, amigo, ¿no? Amigo. Luego de que el Buda muere, empieza a haber a veces un trato con los monjes veteranos, diciéndole venerable, ¿no? Empieza a haber dentro de la escuela, digamos, toda persona que se ordena, tanto en las escuelas antiguas, Theravadas, como en las escuelas del Mahayana, es un venerable. Se le llama así, es venerable, ¿no? Que a veces es totalmente discutible, ¿no? Porque a veces no es venerable de nada. Pero dentro de la escuela Theravada, cuando pasan 10 años de la ordenación se lo considera Maha, grande, y luego de 20 años de ordenación se lo considera Thera, antiguo. Entonces a veces pueden encontrar algún nombre que es Maha Thera, o sea, Bhante Maha Thera Vimalaransi, por ejemplo, ¿no?
está relacionado con la antigüedad que tiene de ordenación. Bueno, eso es como una breve charla, digamos, de los preceptos, ¿sí? Ahora, si tienen preguntas, comentarios. Tenemos la suerte de que es el último viernes de agosto. Agosto no vuelve más hasta el año que viene. Yo, Fede, una sola pregunta con respecto al, bueno, no sé, capaz que lo hablaron al principio, pero bueno, el domingo que viene hay jornada, ¿no? Sí, el domingo que viene tenemos jornadas. El 4 de, 4 de septiembre, sí. 4 de septiembre hay jornada. Los que sepan que van a hacer la jornada, avísenme. Así vamos viendo quiénes vienen. Listo. ¿Sí? El domingo 4, después tenemos una en octubre, no me acuerdo qué día, creo que es el, no estoy seguro cuándo, no sé. No sé si es el segundo domingo de octubre o el cuarto, no me acuerdo cuál de los dos. Y después en noviembre tenemos el retiro de 10 días, que ya está confirmado, ¿sí? Que es del 18 de noviembre al 27 de noviembre. La verdad que estoy re entusiasmado con ese retiro, que lo podamos hacer. La verdad que creo que como Sangha es algo maravilloso poder hacer un retiro de 10 días. Aprovechamos ese feriado que hay, digamos, entonces empieza el viernes por la tarde, sábado, domingo, lunes. El lunes es feriado y después tenemos ahí esos 4 días laborales que habría que tomárselos y terminamos el domingo a la mañana ya, ¿no? Y estoy muy, muy entusiasmado, la verdad, con mucha alegría de poder hacerlo porque es una oportunidad única poder hacer un retiro de 10 días con esta modalidad, con el Twin. Tengo varias ideas que pienso cambiar en relación al organigrama del retiro para que sea mucho más abierto y mucho más blando. Y cuando digo blando es para que recaiga mucho más en la responsabilidad de cada uno. De esa manera pudiendo hacer que haya espacio para sentarse por ahí 10 horas diarias, pero cada uno lo puede manejar como quieran y eso me parece maravilloso. Y 10 días es un tiempo más que suficiente para tener la mente de vacaciones. O sea, ir muy despacio al principio, dejar que la mente solita se asiente y luego ir entrando en un régimen cada vez más calmo y tranquilo y nada, con muchas chances de tener gran cantidad de insight o experiencias muy reveladoras dentro del retiro. Así que estoy muy entusiasmado y con muchas ganas de hacerlo. De más está decir que no hacer el retiro por perderse 2 partidos de Argentina en el Mundial me parecería un absurdo, pese a que estamos en Argentina. Porque se habría que esperar por ahí un año más para hacer otro. Entonces, No me hagas aplicar 6 R's en este mismo instante, por favor, te pido. Sí. Entonces, la verdad que es muy interesante porque, bueno, también cuando está el Mundial hay mucha efervescencia, Claro, poder salir de esa poder efervescencia salir. está buena para aquellos que no les interesa. A mí me interesa el Mundial, pero como un divertimento. Entonces es una oportunidad, le digo la verdad, si tienen la oportunidad de hacerlo y pueden generosamente darse ese espacio, realmente lo recomiendo, realmente lo recomiendo. Porque es, cuando yo les digo, miren, como muchas veces me han preguntado, ¿cuánto tengo que practicar? Y la verdad, si podés practicar diariamente la meditación, o regularmente, por lo menos periódicamente, y hacerte un retiro de 10 días una vez al año, es más que suficiente. Y muchos de ustedes están haciendo los retiros, ¿sí? De 3 días. Y eso es siempre un empujoncito, donde ustedes van sintiendo, entran siempre, y cuando la mente está, el segundo día que vino así, el tercer día se empieza a calmar, termina el retiro. Bueno, ahora no termina el retiro, sigue. Y eso es mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Mucha holgura, en ese sentido hay holgura para la práctica, ¿entiendes? Sin presiones, sin exigencia.
sin expectativas absurdas, simplemente a disfrutar de la compañía de los compañeros, a disfrutar de sentarse a meditar, a disfrutar de ver cómo la mente solita se va calmando y uno va entrando cada vez en estados más profundos y es una oportunidad increíble, la verdad que no tengo otras palabras para decir. Así que esas serían las actividades. Y en diciembre, que creo que me acuerdo, creo que es el 18 de diciembre, que es un domingo, sería la última jornada del año, ¿sí? La otra noticia es que en breve estará la página web saliendo, ¿sí? Estamos ahí nomás. Así que bueno, ya hablé mucho, les toca a ustedes. ¿Preguntas? ¿Dudas? Con respecto a la historia que vimos hoy, se puede pensar que gracias, entre comillas, gracias, ¿no? Como a la muerte de su marido, de sus dos hijos, sus padres y su hermano, pudo ver la impermanencia, digamos, como más, muy, no sé, gracias a la cercanía de esas muertes, y pudo ver también el origen dependiente, también pensando en cómo había actuado y, y las consecuencias a las que le llevaron sus actos, ¿no? Como pensar un poco como las desgracias también, entre comillas, que nos pasan, a veces nos pueden mostrar o servir de maestros, digamos, para mostrarnos las cosas de una manera más dura, pero a la vez también más clara, ¿no? Por eso es tan importante darse cuenta de que la única enseñanza real es el presente. No hay otra. El asunto siempre viene a ser con qué visión o perspectiva observo ese presente. Entonces, cuando uno tiene una meditación inquieta el segundo día de retiro y dice, no puedo meditar. No, estás pudiendo meditar, estás haciendo el trabajo que hay que hacer con esas pequeñas desgracias, contaminaciones que surgen momento a momento y a uno lo asedian. Ahí es donde la paciencia es muy importante. Bhante Usilananda, que fue el maestro de Bhante Vimalaransi, decía, la paciencia guía o lleva al nirvana. Una paciencia y una práctica, ¿no? La paciencia no es esperar. Paciencia es estar ecuánime en el momento presente, no importa las circunstancias que haya. Entonces, el presente nos está mostrando algo que puede ser muy doloroso, muy abrumador, persistente, y simplemente eso es una muestra de cuánto o cuán apegados estamos a eso, a ver esa formación mental que surge como es mío, soy yo, y no como un alien, como algo que simplemente surge porque están las condiciones para que surja. Y es así, muchas veces en el peor de los momentos o en la peor de las situaciones, uno puede dejar ir. Y se da cuenta de que ese dejar ir y aplicar las 6 R's trae un alivio inmediato. Y una visión renovada sobre el mismo asunto. Es así. Por eso, una situación, una circunstancia difícil o favorable, y bueno, nosotros las circunstancias no las podemos controlar, lo que podemos decidir es qué vamos a hacer con respecto a eso, cómo vamos a actuar.
en vez de reaccionar. Y en el caso de esta monja, en el Therigatha se ve muy reflejado que muchas monjas la respetaban un montón, no solamente por todos sus dones, sino porque su historia las conmovía profundamente, ¿no? Sí. Las interpelaba a todas Sí, de sí. alguna manera. A mí, digamos, siempre es tan importante esto de no permitir que uno volverse el dueño del sufrimiento, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando uno se vuelve el dueño del sufrimiento, yo sufro más que vos, o compite con eso, ¿no? Es una cosa tan sin sentido. Aprender a dejarlo ir, no tenemos que analizar el sufrimiento, lo tenemos que abandonar. Y no ser indulgentes con esa actitud de, no, porque a mí lo que me pasó y te quiero decir que lo que a mí me pasó y otra vez decirlo y otra vez revisitar eso, obsesionarnos con eso, lo único que nos conduce es a un tremendo sufrimiento y un tremendo dolor. Y fíjense que la historia de Patacara, ella repite la misma conducta, ¿vieron? Deja a los padres una vez, después deja al marido, el marido se lo pide y lo vuelve a dejar por segunda vez. Y después cuando vuelve a quedar embarazada o se vuelve a ir a escondidas, el marido la alcanza y le pide por favor volver, no viajes en estas condiciones. Y vuelve a desoír y vuelve, ¿no? Es como, pero es una historia en un lugar es muy común, todos hicimos eso. ¿No? Como esta cosa de no oímos lo que nos piden los demás, a veces porque creemos que el otro tiene mala intención. Pero no importa, yo quiero seguir adelante con eso y nos estamos haciendo mal. Terrible. Tomamos decisiones basadas en ese condicionamiento insano Una y otra vez porque no entendemos qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no nos hace bien. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces recuerden avisarme quiénes van a venir a la jornada, ¿sí? Compartamos méritos, abran los micrófonos. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan el mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación de luz. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan lindo fin de semana. Igual. Gracias, igualmente. Chao, Chau, chao. chau. Chau, chau.